Gloria al Señor. Bendiciones, queridos hermanos. El Señor los bendiga a todos ustedes que nos escuchan. Gloria al Señor Jesucristo. Aquí estamos con la intención, bendito sea el Señor, de compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Vamos a disponer nuestros corazones para entender, escuchar la palabra con claridad y sobre todo para ponerla por obra. Bendito es Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a todos y podamos recibir el consejo del Señor. Vamos a orar. Dios eterno, gracias mi Rey, porque usted es bueno y misericordioso. Gracias por la vida de todos nuestros hermanos, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, bendito de Israel, usted que es un Dios bueno y maravilloso. Padre amado, por la salud de nuestros hermanos, los que están enfermos, mi Rey, ayúdalos, bendícelos con tu presencia. Ayúdalos con tu Espíritu Santo, Señor. Dale fortaleza a cada uno de ellos, mi Rey. Ten misericordia de todos nosotros los que hemos creído en ti, Señor. Y de este mundo, Padre amado, que anda en tinieblas, que anda en pecado, Señor. Ayúdalos a entender, Rey, y que vengan también a tu presencia, Señor. No los abandones, Padre mío. Ten misericordia de todos nosotros, mi Padre amado. Señor nuestro, gracias por Jesús, gracias por tu palabra, por tus consejos. Dios mío, y te pedimos, mi Rey, que prontamente estemos, mi amado Dios, todos nosotros unidos, congregándonos nuevamente en los recintos, mi Rey, que usted ha levantado para tu obra, mi Padre. Gracias te damos, mi Señor, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos, danos fuerza, danos fe, y Padre mío, que nunca miremos atrás, Señor, que sigamos este camino con alegría y con gozo, mi Rey. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos titulado la enseñanza de hoy, ¿por qué no recibimos de Dios? ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué no recibimos de Dios? Cuando oramos, a veces oramos por algo y no lo recibimos. Tiene que ver mucho con la oración, el título de esta enseñanza. A veces pedimos y nos cansamos de pedir y no pasa nada. Y muchas veces entendemos y oramos mal. Entonces, ¿por qué no recibimos? Vamos a tratar de entenderlo a través de la palabra. Hay un problema y es que a veces no entendemos la Biblia. Y no es porque sea difícil, porque en sí la palabra de Dios no es difícil, sino porque nos cerramos a los pensamientos religiosos, a nuestros propios pensamientos, diciendo que creemos, pero estamos cerrados en nuestras ideas y pensamientos para no hacer la voluntad de Dios y seguir pecando. Y por estas razones a veces no entendemos cuando leemos la Biblia. Vamos a tratar de que usted tenga claro por qué pedimos cosas y no las recibimos. Bendito sea el Señor. Tiene que ver con la oración. Vamos a comenzar con un texto en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7. Vamos a leerlo, vamos a estudiarlo. Comencemos con este versículo bíblico. El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7. Dice la Santa Palabra: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria al Señor. Qué palabra tan hermosa. Creo que todo creyente la sabe de memoria. Dice: si permanecéis en mí, dice el Señor, y sus palabras, o sea, la doctrina, permanece en nosotros, podemos pedir, dice la Escritura, todo lo que queréis y os será hecho. Aquí comienza un problema para muchos de los creyentes. Y es que un versículo bíblico, un solo versículo, no hace doctrina. En la mayoría de los casos, a través de un solo versículo, es muy difícil hacer doctrina porque nos podemos equivocar. Y este versículo dice, después de la segunda coma, pedid todo lo que queréis. Y ese todo lo que queréis, hermanos, si lo aislamos, si lo sacamos del contexto, nos equivocamos. Y muchos religiosos sacan estos textos del contexto para engañarse a sí mismos. Alabado sea el Señor.
Por eso que la Biblia, escúcheme, la Biblia, no necesitamos un teólogo que nos la ayude a entender, ni necesitamos leer los pergaminos que están por allá guardados, no sé dónde. Hermano mío, la Biblia, el mejor pergamino es el Espíritu Santo y la fe. Entonces no se ponga a comer cuentos que necesitamos al teólogo, cuál es el origen de la palabra, y muchos cuenticos que nos echan, hermano, que a veces son buenos, pero muchas veces lo que hacen es respaldar historias, hermano. Y los que menos creen en la Biblia, desgraciadamente, son los teólogos. Por eso, hermano mío, el mejor teólogo nos lo dejó el Señor, su Espíritu, y el mejor libro para encontrar el significado de la palabra es la misma Biblia. Esa es la verdadera fuente, amados hermanos. No de los libros, ni los estudios, ni las interpretaciones humanas. La fuente verdadera es la misma Biblia, y el maestro verdadero y teólogo y los mejores pergaminos es el Espíritu Santo. Nunca lo olvide, hermano. No olvidemos, podemos investigar muchas cosas y ser muy letrados y aprender muchas cosas de los libros, pero déjeme decirle, cuando hablamos de la Biblia, el mejor libro es la Biblia y el mejor auxilio, el Espíritu de Dios. Y si leemos la Biblia y tomamos este texto así aislado, parece decir que todo lo que yo quiera le puedo pedir a Dios, y eso no es así. Eso nunca ha sido así. Es más, el versículo mismo lo aclara, pero no lo vemos. Cuando tenemos el corazón endurecido por las religiones y por los conceptos religiosos, nos cegamos y no queremos ver la verdad. Dice la Santa Palabra, repito el texto de Juan 15, 17. El Evangelio según San Juan 15, 7, perdón. Si permanecéis en mí. Ahí está el primer filtro. Si permanecéis en mí. Ahí hay una coma. Esto significa que para permanecer en Cristo, yo tengo que vivir toda una doctrina. Entiéndalo. Cuando el Señor mismo está diciendo si permanecéis en mí, se está refiriendo a que yo tengo que ser un creyente genuino, verdadero, que tengo que aceptar su palabra. Y solo entonces podré pedir todo lo que yo quiera, pero siempre y cuando permanezca en Él. Entiéndalo para que vea. Entonces, dése cuenta cómo se aclara la palabra cuando la leemos con sabiduría y con entendimiento y cuando respetamos las reglas. Es que la palabra de Dios no es el libro de condoritos, hermano. Por eso el que la estudia, el que la cree, de verdad tiene que tener un corazón dispuesto. Si permanecéis en mí, allí nomás, significa que usted y yo tenemos que tener toda la doctrina en nuestro corazón y aceptarla. Porque si yo no la acepto, si yo no la vivo, yo no estoy permaneciendo. Y si yo la vivo y la acepto, yo estoy limitado a pedir lo que Dios me permite dentro de los límites, dentro de la doctrina. Yo no puedo pedirle, Dios mío, mata a fulano porque me cae mal, porque es mi enemigo. Elimínalo. Porque imagínense, si dice la Biblia, ¿qué dice el Señor para permanecer en Él? Que hay que amar al enemigo, que hay que perdonar. Entonces yo no puedo pedir venganza. Señor, encárgate tú de ese asunto, Señor, deseando venganza. Entonces no estoy permaneciendo en Él. Entonces no puedo pedir eso. Entonces pedir todo lo que queréis tiene que ver con lo que es permitido dentro de la doctrina sin volarme los parámetros establecidos por la palabra de Dios. Por eso tengo que conocerla. Pero sin embargo, si yo me cierro a la letra muerta, digo, pedid todo lo que queréis. Yo soy cristiano, puedo pedir lo que yo quiera pido. Y por eso mucha gente, hermano, pide y no reciben, claro, porque están pidiendo mal. Porque no están haciendo las cosas bien, porque no están entendiendo siquiera la palabra. Pero están diciendo, es que la palabra dice que todo lo que yo quiera. Sí, si permaneces en Él. Estamos en fornicación.
y estamos pidiendo, y Dios en su misericordia hasta nos responde. Pero si estamos en fornicación y no hemos querido arreglar ese asunto, hermano mío, no estamos en el Señor. Entiéndalo. Está bien que todo tiene su hora y todo tiene su tiempo, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Hay hermanos que están en la congregación de hace años y ni siquiera han preguntado cuándo son las clases bautismales. Ese es el problema, hermano. La palabra tenemos que entenderla. Y hay muchas cosas literales que a veces las malinterpretamos. Pero la palabra misma se interpreta. Si es verdad que tenemos la fe no fingida. Si permanecéis en mí. Entonces, hermano mío, si yo permanezco en Dios, eso significa, si usted permanece en el Señor, si usted es creyente de verdad, respetuoso de las reglas del Señor, usted no puede pedir todo lo que se le antoje. Todo lo que tenemos que pedir es de acuerdo a la santa palabra, de acuerdo al contexto bíblico doctrinal para la iglesia. Esto significa que tenemos límites y que hay que buscar, la Biblia lo enseña, hay que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y pedir todo lo que queréis. Lo que está refiriéndose más que todo es al área espiritual. Pedir crecimiento, pedir auxilio, entendimiento, sabiduría. Y naturalmente podemos pedir lo natural, pero dentro de los límites establecidos por el Señor. ¿Cuáles son esos límites? Yo tengo que conocerme. Porque acuérdate, si yo soy avaro y Dios me ha dado y quiero más, eso no es bíblico. Dios no va a satisfacer mi avaricia. Santo es el Señor. Como muchos que están orando por una mujer casada, porque Dios le ha dicho que esa es su esposa, o va a ser su esposa. El diablo será que lo ha dicho, pero eso no funciona así. Y yo he conocido personas que han creído en ese cuento. Bendito es Dios. Si permanecéis en mí. Santo es el Señor. Entiéndalo, hermano mío. Ustedes pedid todo lo que queréis. Ese todo lo que queréis tiene límites y muchos límites. Dependiendo de lo que la Biblia permite. Y dependiendo de que yo esté en el Señor. Y me haya portado y me esté portando como un verdadero creyente. Y ahí solamente puedo pedir, no todo lo que se me antoje, sino todo lo permitido dentro de la doctrina. Señor, ayúdame a orar. Señor, ayúdame a ser libre de las cadenas. Señor, ayúdame a darme crecimiento espiritual. Y empiezo a pedir cosas espirituales y naturalmente necesito cosas naturales. Puedo pedirlas también, pero dentro de los límites. Alabado sea el Señor. Santo es Dios, entiéndalo. Y si no entendemos esto, hermano, empezamos a pedir de todo. Y a pedirle al Señor como locos, a pedir, y decimos, Dios no me corresponde, Dios no me oye, Dios no me escucha. Pero porque no estamos permaneciendo en Él y estamos pidiendo como locos cosas que están en contra inclusive de la palabra. Santo es Él. Cuando Dios estamos haciendo una oración por algo y Dios te dice que no, ya basta. No hay que seguir pidiendo, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Porque si Dios te dijo que no, es no, no es no. Fue lo que le pasó a Balán. Balán pidió maldecir al pueblo de Israel, porque Balac se lo había pedido. Y Dios le dijo que no, que ese pueblo era bendito. E insistió, hermano. E insistió. Y usted sabe que al final Dios lo dejó ir donde el rey, pero eso iba en contra de la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Entendamos, hermano mío. Entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuándo? Cuando ese todo lo que queréis está sometido al filtro de la palabra. Que no solamente si permanecemos en él, vamos a tratar de aclararlo paso por paso para que lo entendamos, para que no sigamos cometiendo esos errores de que a veces pedimos y pedimos y pedimos y no pasa nada y pedimos y hasta perdemos la fe. Gloria al Señor. Y no lo olvide, un versículo solo no necesariamente hace doctrina. La Biblia es un libro de leyes. Y las leyes no se contradicen. Las humanas porque son humanas y los humanos tienen muchos errores. Pero la ley de Dios no tiene contradicción. Téngalo claro.
Y la Biblia es un libro de leyes, donde está la ley de Dios. Entonces un versículo no puede contradecir al otro. A veces que no los entendemos o lo malinterpretamos. Pero la Biblia no tiene contradicción. Sí, Señor, entiéndalo, amado hermano. Entonces, un versículo no puede hacerme doctrina. Un versículo tiene un contexto, y el contexto de la Biblia es la misma Biblia, toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, todo casa y todo es entendible por la misma palabra de Dios. Dice la primera epístola de Juan, para seguir con este asunto de por qué no recibimos de Dios, cuando oramos y no recibimos respuesta. La primera epístola de Juan capítulo 3, versículo 22, dice lo siguiente: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Aquí dice cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y mire que hay una condición. Dice cualquier cosa, pero más adelante una condición separado por una coma. Porque guardamos sus mandamientos. Les he dicho en algunas clases que la Biblia siempre es lo mismo. La Biblia se repite, se repite, se repite. A veces muchos predicadores podemos caer en el error de inventar enseñanzas nuevas para sorprender a los hermanos. No, hermanos, enseñemos la Biblia. Es la misma. Ella no cambia. Es inmutable. Y todas las enseñanzas bíblicas, al final, van a lo mismo. A la salvación, a la redención, al pecado. Todo tiene que ver con lo mismo. Y todo se repite, a veces con diferentes palabras. Entiéndanlo. No nos confundamos. Dios quiere que enseñemos su palabra. No nos pongamos a inventar historias. Su palabra. Entonces, ¿por qué muchas personas no reciben? Cuando oran, no reciben respuesta del Señor. Porque a veces no entendemos, porque a veces no comprendemos, porque a veces hacemos las cosas mal. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, del Señor. Porque guardamos sus mandamientos. ¿Sí ves? Ya allí hay un filtro. Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Cualquier cosa que pidiéramos, la podemos recibir si guardamos sus mandamientos. O sea que yo pido algo que se sale de los mandamientos del Señor, naturalmente ya me estoy saliendo de la línea y no lo voy a recibir. Hay esposas que dicen: Señor, ese hombre, Señor, ya está bueno, Señor. Eso te manda Dios, que lo aborrezca, que lo desprecie. Y Dios, ¿por qué no te ha dicho: ya está bueno, mujer? Si Dios manda aún amar al enemigo. Y a veces nosotros no pagamos el precio. A veces nosotros mismos no nos convertimos, pero queremos que Dios haga maravillas en nuestras vidas. Entonces no es mejor decir: Señor, mira ese esposo, libértalo, auxílialo, cámbiale ese corazón. Señor, ayúdame a entenderlo, ayúdame a orar por él. Señor mío, tú moriste por él también en la cruz, así como por mí. Y empezar a orar con amor y con misericordia para que Dios actúe, pero a la vez, al lado de esa oración que estamos haciendo, yo, el que ora, el que pide, el creyente, el que intercede, yo o usted, tenemos que estar tratando al 100% de guardar sus mandamientos. O sea, yo oro, yo pido de acuerdo a las reglas y no me salgo del límite, pero también a la vez corrijo mi vida. Alabado sea el Señor. Porque a veces pedimos con odio, con rabia, con venganza. Le decimos a Dios: haznos justicia, Señor. Si nos hiciera justicia Dios, los primeros que tenemos que morir éramos nosotros mismos. Aleluya. Santo es Dios. Entendamos, hermano. Es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno. Por eso, hermano mío, no recibimos porque no sabemos pedir.
Y a veces no estamos en condiciones de pedir es nada, hermano. A veces lo único que podemos pedir es, Señor, perdona mis pecados y ayúdame a caminar contigo. Pero no nos olvidamos de eso y vamos a pedirle a Dios cosas, hermano, que ni siquiera podemos pedir. Bendito es Dios. Es lo primero para que una persona ore y Dios la escuche. Lo primero es que su vida esté a cuentas con Dios 100%, ojalá, hermano, 100%. Entiéndalo, aunque la Biblia dice que al 30, al 60 y al 100. Pero, hermano mío, ojalá al 100. Y si no está al 100, tratar cada día que mi vida esté agradando a mi Señor. Y mis oraciones dentro de los límites permitidos por el Evangelio, dentro de la justicia de Dios, siempre tendrán respuesta. Siempre. Gloria al Rey. Entiéndanlo. Les pongo un ejemplo. El hijo borracho. Y se queja el hijo porque el sueldo no le alcanza. Y la mamá ora, la mamá evangélica ora día y noche al Señor. Señor, Padre amado, en el nombre de Jesús, dale un mejor trabajito a mi hijo para que se muera más rápido alcoholizado y se vaya al infierno. Pero la mamá no lo entiende. La mamá escucha el clamor del hijo que el sueldo no le alcanza. Esa es una oración vana, esa es una oración de ignorancia. Porque la mamá tendría que orar, Señor, en el nombre de Jesús, ayuda a mi hijo, que deje el vicio, que deje el alcohol, que te busques, trata con su vida, Señor, pero salva su alma, corrígelo. Y de pronto es que Dios le quite el trabajo y quede aguantando hambre un buen rato. Pero eso no lo entendemos así, no queremos entenderlo así, porque somos religiosos y no queremos la verdad. ¿Qué es mejor? Que siga borracho y que siga un puesto, consiga un puesto mejor y siga haciendo cosas más terribles, o que se convierta, aunque sufra un poquito, y mejore su vida en un futuro. Entonces, mire, ¿y dónde saco esas ideas? Del contexto bíblico. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, eso es lo más grande. La salvación es lo más grande. Esa es la realidad, hermano mío. A veces está el enfermo y ese enfermito está creyendo, ha creído, ahí en la cama creyó. Pero no sabemos si se levanta y se vuelve otra vez a la incredulidad. Eso no lo sabemos nosotros. Eso solamente lo sabe Dios, y lo más seguro que se levante al pecado otra vez. Entonces lo que hay que orar es decir, Señor, ten misericordia, sálvalo. Sálvalo, Señor. Si es tu voluntad, mi Rey, sálvalo. Y si, Padre mío, si Él puede caminar contigo y lo puedes levantar y seguir en esta tierra para gloria tuya y para bien de la familia y para bien de la sociedad, pues, Señor, levántalo. Pero a veces nos cegamos. Levántalo, Señor, levántalo. Yo tengo la fe que lo vas a levantar para que se condene después otra vez. Hermano mío, oramos fuera de los contextos bíblicos, porque a veces oramos por las emociones y nos olvidamos de cómo funcionan las cosas, y por eso muchos de nosotros no somos escuchados en nuestras oraciones. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dése cuenta, hermano, que la palabra hay que entenderla. A pesar que la Biblia dice todo lo que quiera, no se refiere a todo lo que se me antoje. Se refiere a todo lo permitido por el Señor dentro del contexto de la palabra y dentro de la condición espiritual de cada uno. Depende cuál sea. Porque la condición espiritual de cada uno es diferente. Hay algunos que aman el dinero, otros no. Otros aman el mundo, otros aman el placer, otros aman una cosa y la otra, hermano mío. Entonces depende de la condición espiritual de cada uno. ¿Por qué Dios le dijo a aquel varón que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres? Porque amaba el dinero. Amaba el dinero. Pero a Salomón le dio riquezas. A David le dio riquezas. Entonces depende de la condición espiritual de cada uno. Dios no quiere que nos perdamos. Si amamos el dinero, de nada nos sirve pedirle a Dios prosperidad económica.
Hay que pedirle primero que nos ayude a ser libre del amor al dinero. Entiéndelo. Estamos pidiendo prosperidad económica y a veces ni diezmamos siquiera, porque tenemos el dinero metido en el corazón. Entonces, ¿cómo vamos a pedir economía si tenemos el dinero metido en el corazón? ¿No ves que nos echamos a perder? Porque ponemos el dinero como nuestro Dios. Y así cometemos muchos errores. Y por esa razón a veces no recibimos del Señor. Por eso tenemos que identificarnos con la palabra, hermano. La palabra es un espejo donde tú y yo tenemos que mirarnos. Antes de orar, siempre antes de hacer una petición, vayamos a la palabra y miremos si lo que voy a pedir es correcto, o si estoy pidiendo algo que no recibo respuesta. Miremos a ver qué está pasando conmigo, si estoy pidiendo lo debido o si es incorrecto lo que estoy haciendo. Porque conforme a nuestra situación espiritual pueden venir respuestas. Alabado sea el Señor. Seguimos leyendo la primera epístola de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Entonces, si yo guardo los mandamientos de mi Señor, yo cumplo, naturalmente lo que yo voy a pedir nunca va a violar sus mandamientos, porque sería una contradicción. Y lo que yo voy a pedir nunca va a violar sus mandamientos significa que no puedo pedir todo lo que se me venga a la cabeza o al corazón. O sea que tengo que pedir de acuerdo al corazón del Señor. Bendito es Dios. Si es mi esposa la que tiene problemas y voy a pedir por ella, tengo que pedir de acuerdo al Señor su santa palabra por mi esposa, para que Dios la ayude y la libere y le entregue la victoria en lo espiritual. Yo no puedo irme en contra de la palabra. Señor, quítala del camino. Eso no existe. Eso no puede ser. Eso es antibíblico. No, Dios me dice que pida todo lo que quiera porque yo estoy guardando sus mandamientos. Allí ya te está saliendo de sus mandamientos. Acuérdate del Señor, Él fue a la cruz por ti y por mí, siendo nosotros pecadores. Por eso el fuerte, el que mejor entiende, el que Dios le ha ayudado a entender un poco más, debe ayudar al que no ha entendido. Pero a veces no actuamos así. A veces creemos que porque conocemos un poquito ya somos dioses, semidioses. No podemos salirnos de sus mandamientos. Y dice la palabra que el amor cubre multitud de errores. Entonces, hermano mío, y que el amor es la ley. Yo tengo que amar a aquella persona que tiene errores y ayudarla, que Dios la saque de allí. Pero yo tengo que guardar las reglas. Yo no tengo que ir más allá. Bendito es el Señor. Por eso las emociones, las tuyas y las mías, a veces se oponen a la oración. A veces nos ayudan a hacer oraciones contrarias por nuestras emociones. Ese es el problema. Y cuando hablamos así decimos que es que no tenemos amor. Les pongo un ejemplo. Si hay alguien enfermo, si alguien está enfermo y hay sospecha o creemos que esa persona apenas se levante de la cama vuelve a su pecado, ¿cuál es el mejor camino? Nunca ha creído, pero ahora que está enfermo está creyendo. ¿Cuál es el mejor camino? Pregunto. ¿No es el mejor camino que Dios lo salve? Y si Dios ve que si se sana y regresa a la vida terrenal, regresa al pecado, ¿qué es mejor? Pero ¿por qué no lo pensamos así? ¿Por qué no lo creemos así? Porque en el fondo somos incrédulos a la vida eterna. Mire cuántos cristianos asustados metidos bajo las camas ahora, porque se van a morir por el coronavirus. Pues sí, hermano, ahí está, la enfermedad está matando. ¿Pero qué? ¿Quién se va a morir? Pues el que Dios quiera, el que Dios diga.
Y si nos toca el turno a cada uno de nosotros, pues gloria a Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la fe? Y la fe no es para decir que no me va a tocar. La fe es para decir, Señor, estoy contigo. Y ni lo alto, ni lo profundo, ni la enfermedad, ni el coronavirus, nada nos va a apartar de ti. Ni nos va a alejar de la confianza que tenemos en ti, Señor. No te vamos a tentar. Pero, Señor, aquí estamos. Eso puede llegar hasta allá acostado en la cama. Esa es la fe, hermano. Ese es tener la convicción de la vida eterna. Y hay hermanos que están enfermos, aún con esa enfermedad. Pues gloria al Señor. Si Dios se los quiere llevar, ahí están en sus manos. Tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que aprender a descansar en Cristo. Él es el reposo, hermano, no es el sábado. Es Cristo. ¿Pero de qué depende, hermano? De nosotros mismos que entendamos su palabra. Y muchas veces no recibimos las bendiciones porque no sabemos cómo actuar, cómo pedir. A veces nuestros pensamientos no son pensamientos de cristianos, a pesar que decimos que somos cristianos. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, cualquier cosa, porque guardamos sus mandamientos. Entonces ese cualquier cosa no es cualquier cosa. Ese cualquier cosa es aquellas cosas que no violen sus mandamientos. Y aquí lo confirma. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Que es lo que le agrada a Dios. Yo no puedo pedir y desagradarlo a Él, hermano. Yo no puedo pedir venganza. Señor, ahí te lo dejo. Está en tus manos, Señor. ¿Pero con qué intención? ¿Qué hay en lo profundo de mi corazón detrás de esas palabras? Pero si yo le digo de corazón sincero, Señor, yo sé que tú lo vas a ayudar. Yo sé que tú lo vas a rescatar. Yo sé, Señor, y oro, y yo cumplo. Yo obedezco. Yo lo agrado. Y soy el que estoy pidiendo. Estoy intercediendo. Seguro que Dios va a hacer algo. Porque Él nos escucha. Pero el diablo no piensa así, hermano. Ya van a canonizar a Gregorio, al demonio ese, lo van a canonizar. Escuche por ahí, escuché la noticia. Porque así es el mundo, hermano. Están engañados con su religión. Tenemos que abrir el corazón, hermano. Nosotros, los creyentes, los que nos hemos lavado con la sangre de Jesús, los que caminamos en esta doctrina con sinceridad, con cariño, con respeto, sometidos al Señor, luchando por nuestra salvación y por la santidad cada día. Intercedemos y Dios nos escucha y tenemos que aprender a interceder, hermano. No es en las emociones, no es para mostrar que Dios nos usa. No, hermano. Eso es lo que menos queremos. Queremos mostrar al Señor, a Él, al Rey, que dio la vida por ti y por mí. Pero tenemos que saber cómo es. Y lo primero que tenemos que hacer es corregir nuestras propias vidas, las nuestras, amada iglesia. Y sabemos que si corregimos las nuestras, lo que yo pida, que esté dentro de lo que la Biblia me permite, será hecho. ¿Y qué quiere Dios? Salvar a la humanidad, salvarla, rescatarla, corregir al pecador, traerlo a la vida eterna. Son oraciones seguras. Tengo una pregunta hoy para el pueblo del Señor, para la mayoría del pueblo del Señor. ¿Por qué hay esposas y esposos que tienen sus familias y que tienen disque años de estar orando el uno por el otro y Dios no ha podido hacer la obra? No ha podido el Señor hacer la obra. No ha pasado nada. Esposas orando por sus esposos, esposos orando por sus esposas y nada ha podido pasar. Y están junticos en la casa todo el día y no funciona. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el error? Pregunto, ¿está el error en el que ora o por el que están orando? Si la esposa está orando por el esposo perverso y lleva 10 años, 8 años orando, 5 años por ese varón
y no ha pasado nada, cada día está peor. Y ella estaba ahí en esa batalla. ¿Dónde está el error? No acabamos de leer que todo lo que le pidamos será hecho, siempre y cuando esté dentro de los límites de la doctrina. Y yo te pregunto, con todo el respeto, ¿no es la voluntad de Dios salvar y rescatar a la humanidad? ¿Por qué Dios no ha hecho nada por ese esposo que estás orando todos los días y que duermes con él o él duerme contigo, mujer, y están orando por esa mujer y no ha pasado nada? ¿Qué está pasando? La respuesta es sencilla, hermano. La Biblia es el libro donde están todas las respuestas respecto al Señor. Y la acabamos de leer. Porque no está guardando los mandamientos. Y no estás haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Por eso no puedes pedir todo lo que quieres. Volteamos el versículo al revés y listo. Esa es la respuesta. Porque no se está refiriendo al Señor en plata y oro, aunque puedes pedir también de las cosas de esta tierra. Se está refiriendo más a lo espiritual. Y que tu marido se convierta, tu mujer se convierta, eso es espiritual. ¿Por qué entonces no ha funcionado a pesar que es dentro de lo permitido por el Señor? ¿Dónde está el error? En el que ora, en el que pide. No recibe, porque lo está haciendo mal. No está en la línea con el Señor. Sí, Señor, acuérdate que Jesús, cuando oraba, decía: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Esa es la clave, hermano. A veces oramos más por emociones, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué estábamos haciendo antes de postrarnos a orar? ¿Qué habíamos hecho en todo el día, en toda la semana? ¿Cómo nos comportamos? Si a veces ni siquiera queremos obedecerle su santa palabra. Y a veces hasta volteamos el evangelio para complacer nuestras debilidades. Y por eso es que oramos y oramos y no pasa nada. Bendito es el Señor. Entiéndalo, hermano mío. La clave es en nosotros. Que usted y yo lo agrademos. Que usted y yo guardemos los mandamientos. Que usted y yo hagamos las cosas bien delante de Él. Y Él nos escuchará siempre en todo lo permitido por Él. Y una de las cosas que Él permite y quiere que sucedan es que las almas se salven. Tanto dice la Biblia que si usted cree, será salvo tú y tu casa. ¿Cuál es la casa? Los que están contigo, los que viven contigo, los que están a tu alrededor serán salvos. Si creemos, lógico, porque todo lo que pida será hecho. Y tiene que ver con la salvación. Pero eso no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque el que pide no lo está agradando, ni está guardando sus mandamientos. Y a veces pedimos es por las emociones. Santo es Él. Entonces, si queremos recibir de Él, tenemos que comenzar con nosotros mismos. Nosotros mismos. La respuesta está en nosotros mismos. Si hacemos la tarea bien y entendemos bien la palabra, nuestras oraciones serán escuchadas. Por eso no hay que pedir tonterías, ni hay que pedir en desacuerdo con la palabra, sino que las cosas estén de acuerdo con la santa palabra de Dios. Y todo lo escuchará el Señor, lo dice la Biblia, lo hemos estudiado, lo estamos estudiando. En otras palabras, se las pongo más difícil para que usted la entienda. Una esposa que esté orando por su esposo y esa esposa está sometida al Señor de verdad, ese varón se convierte a Cristo. Así de sencillo. Lo dice la Biblia. Si esa esposa agrada al Señor y guarda sus mandamientos y hace todas las cosas que son agradables al Señor, esa oración de que Dios la ayude a ese marido a convertirse será 100% efectiva.
Y si ese hombre no se va a convertir porque no quiere, por lo que sea, Dios lo quita del camino. Pero Dios la escucha. Y eso no sucede. O muy pocas veces. Porque los que oramos estamos haciendo las cosas mal. Y no lo agradamos a Él. Y no guardamos todos sus mandamientos. Sino los que nos gustan. Los que no nos molestan. Ese es el problema. Sí, Señor. Y hemos volteado esta palabra para pedir cosas terrenales y para estar ilusionados que Dios nos va a bendecir con cosas de nuestro corazón, y empezamos a pedir todo lo que se nos antoja, y ahí seguimos más torcidos todavía. Ese es el problema, amados hermanos. Gloria a Él, aleluya. Por eso es importante entender en qué condición espiritual estamos. Y es importante entender si es verdad que comprendemos esta doctrina, hermano. Porque a veces estamos metidos en el Evangelio y no sabemos ni por dónde vamos. Andamos porque vemos a otro andar. Tenemos que conocer esta palabra, pueblo amado. En ella está la vida eterna. No solamente para nosotros, sino para todos los que crean y para todos aquellos por los cuales oramos, hermano. Está la vida eterna. Por eso es tan importante entenderla y ponerla por obra. Alabado sea el Señor. Dice la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿está viendo que está el filtro? No es lo que yo quiera. Ya les dije que un versículo no hace doctrina. O sea que no es todo lo que yo se me antoje. Ahora me limita el Señor a su voluntad, siempre me ha limitado. Si permanezco en Él es porque estoy haciendo su voluntad y voy a pedir conforme a su voluntad. Dese cuenta que la Biblia se repite y se confirma, siempre es lo mismo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Que si pedimos alguna cosa, no como yo quiera, no todo lo que se me antoje, sino conforme a la doctrina, conforme a la voluntad de Dios. O sea, conforme a sus leyes, sus reglas. ¿Qué dice? Él me oye. Y ese Él me oye significa que Él me responde. Y te acabé de decir, ¿Dios no quiere salvar? Claro que quiere salvar, esa es su voluntad, por eso murió Jesús, para salvarnos. Entonces, ¿por qué Dios no oye a esa esposa que clama por ese marido? ¿Por qué Dios no oye a ese esposo que clama por esa mujer, por ese hijo? ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué tenemos tantos pleitos en nuestras casas y la vida no mejora? Y somos disque creyentes, disque todos creyentes. ¿Por qué? Y oramos día y noche por esas situaciones y cada día está peor. Sencillo, porque no me oye. ¿Y por qué no me oye? ¿Por qué no nos oye? Porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad. O porque no estamos haciendo nosotros la tarea como creyentes. No lo estamos agradando. Ni tenemos su palabra morando en nosotros. Pero si la palabra de Dios está morando en ti, está morando en mí, y estamos orando de acuerdo a su voluntad, o sea, de acuerdo a lo permitido bíblicamente, ¿cómo es posible que no nos oiga si su palabra no miente? Entiéndalo. No son los pleitos ni las contiendas. La solución es el poder del Evangelio que está en ti, que está en mí. Y no porque nosotros tengamos poder, sino que Él, el Dios del cielo, nos oye, nos escucha. Usted no se imagina cuánto poder tiene alguien que es respaldado por el Señor. No para matar, no para destruir,
sino para doblegar la culebra dentro de los hombres y de las mujeres. Para que hombres y mujeres sean libres gracias a que Dios te escucha. No es pidiéndole a un demonio que está muerto como Gregorio, no, hermano, no. Es pidiéndole a los santos verdaderos, intercede por mí, ora por mí. Pero ¿cómo estamos aquellos que intercedemos por los que están necesitados? Y la intercesión no es de acuerdo a la voluntad del que pide oración. La intercesión es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa tiene que conocerla el que ora. Ojalá la conociera. Pero tenemos suficiente información en la palabra. Ya les puse ejemplos. Si hay un borracho que está perdido y ha aceptado al Señor y está pidiendo oración y está enfermo, lo mejor es que Dios haga su voluntad, pero que lo salve. Y si lo levanta, que lo levante para Él, para su gloria, y para que camine con Él, no para que se pierda. Pero nosotros a veces no entendemos esa área. Y vivimos más un evangelio de emociones que de verdad, amada iglesia. El evangelio verdadero, hermano. Y Dios es el que tiene el poder, pero nos ha llamado a nosotros a interceder los unos por los otros. Y esas intercesiones tienen que ser efectivas. ¿Y cuándo son efectivas? Cuando entendemos y cuando vivimos, cuando aceptamos la verdad. Un rayo de luz, un solo rayito de luz, hermano, ilumina. Cuanto más una lámpara. Y usted y yo somos lámparas en nuestras casas. ¿Por qué hay oscuridad entonces? Porque estamos haciendo las cosas mal y no estamos siendo escuchados por el Señor, no estamos recibiendo respuesta de nuestro Rey, porque también estamos en tinieblas. Pero si usted es lámpara y usted entiende esta palabra, usted entiende esta doctrina, por eso es que el diablo no quiere que la enseñemos, hermano. Si usted la entiende, si usted la comprende, los demonios retroceden y su luz crecerá, su casa será una bendición. Nuestros hogares cambiarán, hermano, porque la lámpara nos la ha dado el Señor. Entiéndelo. Lumbrera a nuestros pies es su palabra, hermano. ¿Dónde está el secreto de todo esto, hermano mío? En la santidad, pueblo, la obediencia, en que nuestras oraciones lleguen al que puede dar la respuesta. Pero si oramos y oramos y no recibimos nunca nada, hasta nos decepcionamos y decimos que Dios no me escucha, quizás Dios no existe, quizás esto es mentira. Y así andan muchos por ahí, pero porque no se han arrepentido de corazón. Porque queremos a Dios es para satisfacer nuestros caprichos y para que apoye nuestras torceduras. Pero así no es, hermano. Entiéndalo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Y dice, versículo 15, para que usted no tenga duda, la primera epístola de Juan, 5:15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, en lo que Él nos oye, y dice que nos oye, significa que tenemos la respuesta de lo que hemos pedido. Entonces, si estamos en santidad, estamos cumpliéndole. La palabra está en nuestras vidas, la ponemos por obra, no nos podemos arandelas, hermano, no luchamos contra Dios a decir que la santidad es por dentro, sino que aceptamos su palabra y nos acomodamos por dentro y por fuera, todo lo que estamos aprendiendo, hermano mío, y estamos dejando el pecado de verdad. Él nos oye, pero no lo estamos haciendo. Estamos buscando excusas para seguir siendo lo que somos. Y así no funciona. Y así nunca nos oye. Entiende, el poder para orar y que Dios responda no es del pastor, es de los creyentes, es todos aquellos que crean de verdad y hayan acomodado su vida. Bendito es el Señor, Dios los escucha por sus hijos,
por sus necesidades. El pastor también, pero no hay necesidad. Usted, si es creyente de verdad, Dios la oye. Y si usted está bien derechito, la puede oír más que el pastor que está torcido. Eso ni lo sabemos. Bendito es el Señor. Igual estamos en la tierra. Esta es la palabra, hermano. Dios nos ha dado, hermano mío, tremenda gran oportunidad que nuestras oraciones, nuestro clamor, cuando somos de Él de verdad, cuando tenemos una fe no fingida y pedimos de acuerdo a lo verdadero, la palabra, por eso tenemos que conocerla. Él siempre nos va a responder, Él siempre nos va a dar respuesta. Siempre, siempre. Sí, Señor. Esto es tan verídico, hermano. Alabado sea el Señor. Después de estar muriendo, hermano, alguien y usted pidieron la oración y usted va con sinceridad, con amor, y Dios lo salva. Que Dios no quiere condenar, hermano. Dios quiere salvar, es su voluntad. Y su palabra nos respalda. Lo estamos estudiando. Entonces, ¿por qué no recibimos de Dios? Porque estamos torcidos. ¿Por qué Dios no nos oye? Porque tenemos las vestiduras del camaleón, amado pueblo. Y por eso a veces tenemos que inventar hasta mentiras. Pero no, hermano, lo de Dios es verdadero. Lo de Dios es infalible. Y su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece. Lo escrito está, hermano. Y su palabra no se contradice. En otras palabras, vamos a ir resumiendo. Toda persona que interceda y pida al Señor, si está haciendo lo correcto, si está viviendo el Evangelio, si está acomodado a la verdad de Dios, y lo que pide no se sale de los linderos permitidos dentro de la doctrina, será hecho. Será hecho. Usted me puede decir, pero pastor, yo tengo necesidad económica. Yo necesito para los pasajitos y hasta necesidad tengo. Y le pido al Señor y nada, me tienes en crisis. Piénsalo, examínate. Examínate. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Examinémonos. Examínate cómo tienes las cosas de esta tierra en tu corazón. Examinémonos. Porque Dios no miente en su palabra. Que el hombre la manipule y el diablo es otra cosa, pero Dios no miente. Dios no miente. Dios es un Dios perfecto, amado hermano. Y su palabra, lo repito, es infalible. Entonces, si estamos haciendo las cosas bien, si obedecemos, si conocemos la doctrina y lo que estoy pidiendo. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo, nuevamente el ejemplo de Balán. Balán no conocía las cosas del Señor bien. Porque si las hubiera conocido, no hubiera insistido en esa oración. E insistió en esa oración. Porque amaba lo que el rey le daba. Lo amaba. Y insistió para su error y para su condenación. Eso lo hizo muy mal. Hasta hoy existe esa doctrina de Balán, que aún después le enseñó al rey cómo tenía que hacer para que Dios maldijera al pueblo. Porque en el fondo, él deseaba complacer al rey antes que a Dios. Entonces, cuando algo no funciona en nuestras vidas, hermanos, y aparentemente todo parece bien, examinémonos nosotros, que allí debe estar el problema. Porque lo de Dios es limpio y puro. Bendito es Él. Entiéndalo, hermano. Todos queremos bendición de Dios, pero no todos queremos hacer la voluntad del Señor. ¿Está permaneciendo su palabra en nosotros? ¿O hemos adoptado un evangelio a nuestro acomodo y nos quejamos de que Dios no nos oye? Bendito es el Señor Jesucristo. Y dice
La epístola a Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal. Ahí está. ¿Qué es pedir mal? Pues, si voy a la Biblia, ya lo estudiamos. Que yo no esté haciendo la voluntad de Dios, que yo no lo esté agradando y que yo no esté pidiendo de acuerdo a su santa voluntad. Estoy pidiendo mal. Y Santiago lo aclara, para gastar en vuestros deleites. O sea que estoy pidiendo conforme a mi corazón, conforme a mis deseos. Para satisfacerme a mí mismo. Naturalmente, no recibo. Me salgo de los límites. Entonces no es todo lo que pida. Entonces todo lo que pida se refiere dentro del contexto bíblico, dentro del contexto de la doctrina de la iglesia, dentro del contexto del evangelio. Entonces, ¿de dónde quedan esas doctrinas que dice que todo lo que toca es tuyo, donde pongas el pie, donde pongas la mano, que sueña en grande? Ese es el diablo engañando a la gente. Porque este evangelio lo usa el diablo más que los cristianos. Bendito es Dios. Eso desde el principio ha sido así. Y por eso usted tiene que dejarse que Dios le quite las vendas, hermano. Y por eso tenemos que profundizar en la palabra, pero no lo lograremos si no creemos en ella. Y menos si no nos convertimos a ella de corazón. Porque las palabras se enredan. ¿No sacó el diablo ahora la ley de que la familia es macho y hembra también? Y macho con macho. Todo es familia. Mujer con mujer y hombre con hombre, no importa lo que sea, se pueden casar. Lo sacaron de la misma ley establecida en la familia. Él es astuto. Él es sagaz. Por eso tienes que profundizar en el conocimiento de la palabra. Y para poder entrar en el conocimiento de la palabra necesitamos dos cosas. Quitarnos el disfraz del camaleón. La hipocresía, el engaño. Lo necesitamos, hermano. Y estudiar la palabra con sinceridad. Para que el Espíritu Santo nos ayude. De otra manera viviremos confundidos porque las palabras de los hombres nos confunden. Y la palabra de Dios solamente la entendemos cuando creemos en ella y tenemos un corazón dispuesto a obedecerla. Ese es el asunto, hermano. Entonces sí podemos pedir todo lo que Dios permite. Todo lo que Dios permite. Y me lo permite, depende de mí, depende de usted. En qué condición espiritual estamos. Hay unas cosas que las permite Dios a unos y a otros no. Depende de la condición espiritual que tenga. Porque en el fondo Dios quiere salvarnos. Él no nos quiere perder. Esto es como los hijos en la familia. Hay hijos que tú le dices, ve, mijo, con el carro, ve, hace la vuelta. Y hay otros que dicen, no, tú no vas en ese carro porque te matas en ese carro. Así de sencillo. Entiéndalo. El padre que ama a su hijo locario no lo deja ir en el carro porque sabe que lo accidenta. Pero el otro hijo juicioso dice, vaya, mi hijo, tranquilo, que usted, yo lo conozco. Así es el Señor. A veces nos está levantando, nos está ayudando. Pero estamos locarios todavía, hermano, amando una cosa del mundo, amamos tantas cosas. Y dice Dios, si le doy esto que me está pidiendo, se me desvía. Se me va más lejos de lo que está. Pero hay otros hijos que tienen otra mirada. Y dice el Señor, sí, Él va a hacer cosas buenas. Y voy a confiarle esto porque va a hacer esto y va a hacer esto otro. Alabado sea su santo nombre. Por eso, hermano, corrijamos nuestras vidas. Pensemos más en el Señor y en su voluntad, en su deseo, en agradarle, que en nosotros mismos. Que aún sin pedirle, Él nos ayuda, bendito es Él, aleluya. Santo es Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal. En otras palabras, para que usted vaya entendiendo, ¿qué es pedir mal? Que lo que estamos pidiendo viola sus leyes. Usted dirá, no, pero tener algo no es violar la ley de Dios. Pero ¿para qué quieres ese algo que quieres? ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué? ¿Para humillar al otro? ¿Para sacar pecho? ¿Por envidia? ¿Por celo? ¿Por vanagloria? Entonces eso estorba. Esos son los deleites. ¿Y qué hace nuestro Padre? No lo concede. No te lo concede. Bendito es el Señor Jesús.
Y eso es pedir mal. Estamos pidiendo algo que no lo recibimos y seguimos. Entonces preguntémonos por qué. ¿Por qué no lo recibo? El problema está en mí. Bendito es nuestro Señor Jesús. Y dice el versículo 4 de la epístola a Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo que se constituye en enemigo de Dios. Mire qué coincidencia. Pedís mal y enseguida empieza a hablar del mundo. Porque pedimos es para satisfacer nuestros deseos mundanos. Santo es Dios, aleluya. Satisfacer nuestros deseos mundanos. Tenemos ganas de aparentar, hermano, y eso somos más tremendo para esa vanidad. Eso es mundo. Bendito es el Señor Jesucristo. Y queremos es para eso, para satisfacer esos deseos. Entonces pedimos mal. Pedimos mal. Gloria al Señor. Ese es el asunto. Entonces, hermano mío, no recibimos es porque nuestra condición espiritual no los impide. Y cuando pedimos de acuerdo a lo establecido por la palabra y guardamos el respeto por la palabra y las reglas y estamos haciendo las cosas bien, todo lo que pidamos será concedido. En otras palabras, la oración es un medio para llegar a nuestro Padre y siempre tendremos respuesta. Siempre. Pero no la tenemos porque nos salimos de los límites o estamos en pecado. Lo voy a decir de otra manera. Gloria al Señor. Espero en el amor de Dios que usted esté entendiendo esto. La oración que hacemos, si está metida dentro de los parámetros bíblicos y yo no la estorbo, siempre tendrá respuesta. Pero la oración que está dentro de los parámetros bíblicos y yo la estorbo, no tendrá respuesta. Porque Dios no me oye. Entonces yo no puedo orar por cualquier cosa. Yo tengo que orar por lo que está dentro de los parámetros bíblicos y los parámetros de mi corazón. Porque orar para que Dios me supla para el alimento no es malo. No es malo. Pero si yo soy una persona que boto todo y desperdicio todo, de pronto Dios necesita pasarme por una crisis bien fuerte para enseñarme. Entonces esa oración está fuera de los parámetros también para mí. Dios no me la escucha y me pone en la crisis. Por eso es que tenemos que entender esto, hermano, y acomodar nuestras vidas al Señor. Entiéndalo. Y es una pregunta importante que tenemos que hacernos. A veces vivimos toda la vida en necesidad. Es una necesidad terrible, más bien en una crisis terrible permanente. Y logramos medio levantar la cabeza y otra vez vamos a la misma crisis. Busquemos el asunto en nosotros mismos. Porque ahí está el problema, amados hermanos. Porque Dios nos prueba, pero Él siempre nos ayuda. Y después de cada prueba, viene la bendición. Santo es Él. Le pedimos mal, hacemos las cosas mal. Y dice la palabra también en la epístola a Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios. O sea, Dios da de todo, sabiduría también. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídesela a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Una oración segura, sabiduría, hermano. Para todas las cosas, dice la palabra que el que es de Dios, todas las cosas las entiende. Sabiduría. Dios la da a todo el que se la pida. Entonces estamos funcionando, estamos haciendo las cosas bien, estamos agradando al Señor, estamos guardando sus mandamientos. Tenemos que ser sabios, porque Él nos da sabiduría.
La pedimos, nos la da sin reproche, abundantemente. Eso dice la Biblia. Dice, pero pida con fe. Cuando hablamos de fe en la Biblia, hablamos de la fe no fingida. Hablamos de aquella fe donde el hombre o la mujer que está pidiendo está guardando sus mandamientos. Si tú dices que pide con fe y no estás guardando sus mandamientos, eres hipócrita. Somos hipócritas. Porque ahí no hay fe. Esa es una fe fingida. Y lo fingido es falso. Pero todo el que tiene fe guarda sus mandamientos. Tiene buen testimonio. Y si tenemos buen testimonio y guardamos sus mandamientos, lo estamos agradando. La sabiduría es una oración 100% contestada. Y cuando hay sabiduría podemos entender muchas cosas. Y Dios la da y no cuesta nada. Y la da abundantemente. Gloria a Él. Entiéndalo. No podemos estar dudando. No podemos estar dudando. Si somos creyentes de verdad, ¿por qué vamos a dudar? Y si yo lo que pido, lo pido dentro de los límites establecidos por su palabra, porque la escucho, la entiendo, la comprendo, la vivo, ¿por qué voy a dudar de que no me va a responder? ¿Por qué? Solo tengo que esperar con paciencia. Pero si estoy haciendo las cosas malas, viene la duda, porque no sé si me escucha. Esas son las razones por las cuales no recibimos de Dios. Y lo confirmamos con algunos proverbios. Dice el Proverbio 15:8. El sacrificio de los impíos, o sea, del pecador, del que no quiere arrepentirse, es abominación a Jehová. Entonces el impío puede ayunar 15 días, 20 días, decir muchas cosas, hacer muchas cosas, intentar muchas cosas. ¿Y qué dice el Señor? Eso es abominable. De nada le sirve. La única oración que puede hacer el impío es: Señor, perdóname, me voy a arrepentir de verdad, y arrepentirse. El impío no puede orar sino por eso. Y nosotros también tenemos que aprender a orar por el impío. Porque a veces llega el impío a pedir oración de Dios a ti. Y lo que te pide es para satisfacer su corazón. Pero tú con sabiduría debes orar, es para que Dios lo saque de la impiedad que vive. No es orar y pedir lo que Él te dice, es orar y pedir lo que le conviene, hermano. Así como el Espíritu Santo, que en sonidos indecibles clama y pide de acuerdo a nuestras necesidades que nosotros ni siquiera sabemos. El impío no sabe cuáles son sus necesidades, pero tú que estás escuchando y que Él te está pidiendo que ores por Él, tú sí puedes entender cuál es su necesidad, que conozca a Cristo y no la satisfacción de su corazón, aleluya. Y hasta en eso caemos nosotros, hermanos, y empezamos a pedir lo que el impío pide, que le pidamos a Dios, y a veces así no funciona. Estamos siendo hasta cómplices de sus locuras, porque la oración del impío es abominable. ¿Por qué razón? Porque él está en desagrado. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Que ese impío deje de ser impío, porque Cristo murió por los impíos. Entonces hay que orar para que Dios ayude al impío a sacarlo de esa impiedad y de esa injusticia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y mañana ese impío puede orar por nosotros, porque ya no es impío, hermano mío. Ya se ha acercado al Señor. Y depende mucho de nuestras oraciones. Alabado sea el que vive, aleluya. Dice el Proverbio 28:9. El que aparta su oído para oír la ley. Ya le dije que la Biblia es un libro de ley. El que aparta su oído, su corazón para oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, si yo no acepto la ley, si yo digo en mi corazón, mire lo que les voy a decir. Si yo digo en mi corazón, que yo me he visto como yo quiera, eso nada tiene que ver, ese es cuento, son los religiosos. Hermano mío, ya lo sabes. ¿Qué dice el Señor? Su oración también es abominable. Porque
Estás despreciando la verdad. Si no lo sabías porque tu pastor nunca te lo quiso enseñar, pues gloria a Dios. No lo sabías, pero ya lo sabes. La única apelación que tienes es ir a las rodillas y preguntarle al dueño de la ley, que él es el que tiene la respuesta, no los hombres, el dueño de la ley, el que hizo la ley, aleluya. Entonces, el que no quiere cumplir, el que no quiere escuchar las reglas establecidas, está diciendo Dios en su palabra, desde la antigüedad, que no quiere él tampoco escuchar su oración. Por eso es que pedimos y no recibimos. Pero si tú estás atento a su palabra, escucha su palabra, acepta su palabra, la recibes en tu corazón, hermano, Dios está presto a escucharte. Y aún nos concede hasta las peticiones en nuestro corazón, que a veces no son ni bíblicas, y nos las concede el Señor. En otras palabras, hasta nos mima el Señor. Nos consiente a veces cosas, porque Él es bueno, amada iglesia. Entonces esperemos, hermano, en el amor de Dios, que desde hoy empecemos a pedir y a recibir de Dios. Porque estos son los parámetros para cada uno de nosotros, para que no nos equivoquemos y nos vaya muy bien en este camino, porque Dios es un Dios poderosísimo y Él nos ama y Él nos ayuda y nuestras oraciones tienen poder, hermano, tanto poder, porque el que tiene el poder es el que nos escucha. Él, hermano mío, gloria al Señor. Yo doy testimonio de ello en mi vida privada, como Dios ha hecho maravillas, hermano. Bendito sea el Señor. Gracias a que he creído en Él. Entonces, hermano mío, abre el corazón, entiéndelo, corrige tu vida, corrige los errores, mira qué estás pidiendo, mira cómo está tu corazón cuando pides, entiende esta palabra y desde hoy en adelante, si has entendido, si has comprendido el principio, tus oraciones siempre las escuchará el Señor, siempre. Porque si hacemos las cosas como Él dice, siempre tendremos respuesta. No te desgastes en lo que no vale la pena, usa la palabra y la oración para lo que conviene, para lo que es verdadero, para lo que es esperanza y para lo que es seguro, hermano. Solamente tienes que regirte por estos parámetros y verás que desde hoy en adelante el Señor te va a escuchar. Primero corrijamos nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Vamos a darle gracias a Él. Bendito sea el Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre, por tu consejo, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu pueblo, Señor. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Jesús. Gracias por ir por nosotros a la cruz, Señor, por salvarnos de la muerte eterna, por darnos la oportunidad, mi Rey. Gracias. Gracias, mi Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a permanecer hasta el final. Que nadie, que ninguno de nosotros los que hemos creído, Señor, miremos atrás. Ayúdanos, papá. Te pedimos de una manera especial por Dios fuente de poder, Señor. Padre mío, tu iglesia, ayúdanos a llegar hasta el final, hasta que el día que la trompeta suene, Señor. Padre mío, auxílianos, corrígenos. Padre, queremos mejorar nuestras vidas y queremos que tu palabra nos forme, así como el alfarero, Señor, forma el vaso. Y usted es el gran alfarero, Señor. Dios mío, no nos abandones. Ten compasión de cada uno de nosotros. Perdona nuestros errores, nuestros pecados y tu presencia, mi Rey, nos llene cada día más, Señor. Ayuda a mis hermanos a que entiendan, que comprendan tu palabra y en especial, Señor, a que la llevemos a nuestros corazones y la pongamos por obra, mi Dios. Padre amado, gracias. Gracias, mi Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Esta es tu santa palabra, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias por ayudarme a creer en ella. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. El Señor los bendiga, el Señor los guarde y hasta pronto, hasta el domingo en la mañana. Les recomendamos que estén pendientes de los programas, que estén escuchando la palabra, que este ha sido el tiempo del Señor prepararnos en nuestros hogares también. Estemos orando los unos por los otros para que el Señor nos entregue la victoria. Bendiciones, amados hermanos, un abrazo y hasta pronto.